Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot de Isabel Nadolny. Muchas gracias a quienes están siguiendo esta lectura, que cada día son un poquito más. Les agradecería que me dejaran algún comentario sobre esta lectura. Estamos leyendo el capítulo 4 que se llama La historia del tarot en la historia de la adivinación. En el tema número 1 que se llama Adivinación y Ocultismo en el siglo XV, el día de hoy vamos a leer Alquimia, Hermetismo y Tarot. Espero que les guste. La Edad Media fue aficionada a la alquimia, aunque experimentó su época dorada un poco más tarde, en los siglos XVI y XVII. Todo comenzó en el año 1144, cuando Robert de Chester tradujo del árabe al latín el Liber de Compositione Alchemiae, atribuido a Morienus, un ermitaño cristiano de Alejandría del siglo V. Hugo de Santalla tradujo entre 1140 y 1150 el Libre de Secrets de la Creación, atribuido a Apolonio de Tiana, y que contiene la famosa tabla de esmeralda. La palabra alquimia, que apareció en francés hacia 1275, proviene del árabe al-quimiya, que puede tener dos raíces. Provendría del copto chame, que significa negro, del griego kemia, que significa magia negra, o del griego kumeia, que significa mezcla. La historia de la alquimia es compleja y los tratados de alquimia y sus autores difíciles de definir. Podemos nombrar a Miguel Escoto, autor de 3 tratados, Rogelio Bacon, que escribió 30 de ellos, Alberto Magno, autor de una treintena de títulos, Santo Tomás de Aquino, 6 tratados, Arnau de Vilanova, unos 57 títulos, y Ramón Llull, unos 80 títulos. Cuando sabemos que Arnau de Vilanova no ha sido objeto de estudios detallados y que Ramón Llull no es el verdadero autor de estos tratados, en sus obras auténticas condenó la alquimia. Podemos medir las dificultades con las que nos encontramos para conocer bien esta práctica. Recordemos muy someramente que su propósito era, mediante la obtención de la piedra filosofal, acceder a la gran obra, es decir, al poder de transmutar el plomo en oro. Sabemos que esta obra de descubrir el arte de transformar la materia tiene un objetivo más espiritual. El que descubre el secreto de los elementos en el trabajo alquímico se transforma a sí mismo. Lo que nos interesa aquí es considerar si la alquimia puede haber desempeñado un papel en el desarrollo del tarot. Se trata de una idea muy extendida entre la mayoría de los ocultistas que han hablado del tarot hasta hoy, no teniendo un conocimiento profundo de los manuscritos alquímicos medievales. Pero ¿acaso aquellos autores que afirman con tal convicción la influencia de la alquimia lo tienen? La evocaremos con cautela. Lo que se puede decir, mirando tanto las reproducciones de estos manuscritos como las cartas del tarot, es que hay relativamente pocos símbolos comunes. Varios autores han comparado al colgado con la pierna doblada detrás de él, con una representación del símbolo alquímico del azufre. No hay otras representaciones directas, a menos que consideremos que la templanza significa transmutación o la rueda de la fortuna, los ciclos evolutivos de la materia. No hay otras representaciones directas a menos que consideremos que la templanza significa transmutación o la rueda de la fortuna, los ciclos evolutivos de la materia. La mujer desnuda de la estrella podría ser una ilustración de los versículos de la tabla esmeralda que evocan el Padre de todo. El telema de todo está aquí. Su fuerza es completa si se convierte en tierra, pero se trata solo de una interpretación. Las 2 letras SM en el carro, a las que algunos autores se refieren como azufre-mercurio, se remontan a la creación del tarot de Paul Mathieu, o sea, al año 1930. Se sabe que las letras del escudo del carro eran las iniciales del grabador del juego. La luna y el sol están presentes en todos los grimorios alquímicos, ilustrando la unión de los principios masculino y femenino, las bodas místicas del cielo y la tierra. Estas 2 estrellas se encuentran en el tarot, pero es difícil ver una relación de causa y efecto. Una vez más, solo podemos hacer conexiones basadas en interpretaciones personales. Lo cierto es que los antiguos tratados de alquimia no hablaban del tarot. Fueron los ocultistas del siglo XIX, con Papus a la cabeza, quienes insistieron en su parentesco sin ninguna confirmación histórica. Tampoco podemos responder por la relación entre el tarot y lo que se llama hermetismo.
Un recordatorio de esta vasta corriente, bastante difícil de definir, también puede ser interesante aquí. En los siglos II y III después de Cristo, en la región de Alejandría, se escribieron unos 15 tratados en griego, reunidos más tarde bajo el título general de Corpus Hermeticum. Representan solo una parte de un gran número de escritos que más tarde se denominaron Hermética, atribuidos al legendario Hermes Trismegisto, a excepción del Asclepios, texto cuyo original griego se perdió desde la antigüedad y que solo sobrevivió en latín. Todos los tratados del Corpus Hermeticum fueron ignorados en la Edad Media y no fueron redescubiertos hasta el Renacimiento. Cabe señalar de paso que los alquimistas medievales tampoco eran conscientes de ello, a pesar de que la tradición medieval consideraba a Hermes como el fundador de la alquimia. Fue el famoso Marsilio Ficino el que en la década de 1460 recibió de Cosme de Médicis la petición de traducir este Corpus Hermeticum, cuyos textos acababan de ser redescubiertos en Macedonia. La traducción latina de Ficino apareció en 1471 y fue publicada en muchas ediciones, por lo menos 25, hasta 1641, y traducida a otros idiomas. Vemos inmediatamente que estos textos aparecieron después de la creación del tarot, que se remonta a la década de 1440. No podrían haber influido en su concepción, al menos la de las primeras cartas del tarot italiano. ¿Pudieron influir en la creación del tarot de Marsella en su origen? Para ello habría que conocer a su creador, que fue probablemente un maestro naipero francés durante el reinado de Luis XIV. Acabamos de ver las lagunas que aún existen en la cronología y la conservación de las cartas, que nos impiden identificar a los autores y las fuentes del llamado Tarot de Marsella. A partir de este momento, cualquier acercamiento, una vez más, solo puede ser teórico y dejado a la apreciación de autores y lectores. Por nuestra parte, solo podemos evocar la inmensa fortuna del hermetismo a partir de la obra de Marsilio Ficino. Muchos autores escribieron apoyándose en el Corpus Hermeticum ya en el siglo XVII, y el hermetismo se convertiría en una de las principales corrientes del esoterismo occidental, junto con la cábala cristiana, la teosofía, la astrología o la alquimia. Inevitablemente se asociará con el tarot, aunque esta asociación también data de la literatura ocultista del siglo XIX. Hemos visto cómo en el momento de la aparición del tarot, la adivinación, la alquimia y el hermetismo no lo tuvieron en cuenta. ¿Cómo se logró esta asimilación del tarot y lo que informalmente se llamará ocultismo? ¿Cómo entró el tarot en prácticas adivinatorias? Y con estas preguntas terminamos el tema número 1 del capítulo número 4 para dar inicio al tema número 2, que se llama El nacimiento del tarot adivinatorio. Así que los espero el próximo sábado para continuar con este tema. Muchas gracias por escuchar.